lo que yo veía es que muchas veces se separaban, ¿no? las habilidades, digamos, más técnicas, habilidades que muchas veces luego ibas necesitando a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Tanto en la vida personal como en la profesional. La capacidad de motivación, ¿no? Yo tengo algunas por ahí que voy anotando, como la resiliencia, ¿no? Esa capacidad, ¿no? para volver una vez que estás sometido, ¿no? a fuerzas externas, pues puedes recuperar, ¿no? tu capacidad. El foco hay que trabajarlo, eso mediante sesiones de entrenamiento, coaching uno mismo, trabajando con otros profesionales. Se habla ahora de la cuarta revolución industrial, ¿no? De estos, algunos ya hablan de la quinta, se habla de la sociedad 5.0, en Japón llevan muchos años desarrollando la sociedad del futuro 5.0. Hay que conocerse, o sea, el autoconocimiento es muy importante, tener un cierto feedback de por dónde parece que van tus principales habilidades. Hola, soy Ramón Suárez, especialista en habilidades del futuro, y me uno a Educa tu Futuro para hablar, en este caso, de Power Skills 5.0 y más allá. Y aquí os espero, os auguro un buen recorrido. Divulgador científico, experto en Power Skills 5.0, escritor, guionista, mentor, influencer o incluso marciano acreditado por la NASA. La verdad es que si algo caracteriza al perfil de Ramón Suárez es la palabra polifacético. Ramón, muy bienvenido a Educa tu Futuro. Muy buenos días, muchas gracias y gracias por invitarme a estar aquí charlando con vosotros un rato. Oye, no ha sido fácil plantear una entradilla para presentarte porque, claro, tienes tantos oficios, tantas habilidades. ¿Quién es Ramón Suárez y a qué se dedica? Vale, pues mira, es una buena pregunta, a veces no es fácil transmitirlo, ¿no? Entonces yo trato de sintetizarlo. En algunas redes así pongo pues algunas cosillas, ¿no? Mentor y tal. Bueno, básicamente yo lo que trato de ser, lo que soy es una persona curiosa, ¿vale? Entonces ya desde muy joven pues me gustaron ciertas disciplinas. Tampoco es que me dedique a todo, sino que trato de unir, hay un componente tecnológico importante que me gusta, siempre me ha interesado, ¿no? Que es relacionado con las máquinas, incluso la cibernética, cosas así. Y luego me he dedicado mucho al mundo de la gestión, la empresa, entonces pues, he tratado de ir uniendo esas diferentes áreas, ¿no? Esas diferentes facetas. Pero sí que desde el origen, pues creo que tengo la suerte de haber tenido una formación polímata, ¿no? La científica, de tocar varios palos, ¿no? Las artes, las ciencias, las letras. Entonces, eso es muy interesante porque te permite tener una visión muy amplia, ¿no? Entonces, lo que me dedico es, desde hace muchos años, pues he trabajado en muchas empresas tecnológicas, he desarrollado, he creado empresas también, muchas con base tecnológica, entonces, y me dedico mucho a la formación. O sea, yo Ajá. incluso esto, lo que has dicho, escritor, autor, ¿no? Pues hago materiales, manuales, libros, estoy escribiendo alguna novela, en fin, me gusta unir esas diferentes partes, ¿no? Incluso tener métodos para poder desarrollar esas funciones, que es también un poco de lo que espero que hoy hablemos, ¿no? De cómo puedes ir orientando, ¿no? tu trayectoria, ¿no? Exacto. O sea, menos aburrirte, haces de todo, ¿no, Ramón? E incluso aburrirse es un concepto como que es el de tener tiempo, ¿no? Para vegetar, ¿no? Exacto. Maravilloso. Entonces, pues aburrirse a veces es un lujo, ¿no? El Es poder sano, ¿verdad? para recargar pilas, ¿no? A veces vas paseando, a mí cuando voy paseando se me ocurren muchas cosas, entonces a veces tengo que pasear despacio para que no se me ocurran tantas. O sea, va en cada uno. Bueno, vamos a ir repasando poco a poco tu trayectoria, ¿no? Y todas tus habilidades, pero es cierto que había una en concreto que nos ha llamado especialmente la atención, esa de Power Skills 5.0. A ver, Ramón, ¿esto en qué consiste? Porque suena entre futurista y súper ambicioso. Cuéntanos. Y mira, vamos a ver, el tema relacionado con la formación, en este caso con la mía, ¿no? Pues yo desde mis orígenes, lo decía, me he formado en áreas que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Yo empecé a formarme, digamos, ya un poco profesionalmente en formación profesional, ¿no? Informática y Ujú. gestión. Hice un ciclo en su día, jovencito, luego ya hice
mis formaciones estudié dos ingenierías, una industrial, otra de software, ingeniería informática, y luego hice un montón de másteres. Hice máster hasta que ya decidí que lo de formarse quizás podía seguir toda la vida, que es lo que sigo haciendo, pero me gustaba ayudar a otros. Entonces, lo que yo veía, incluso trabajando en compañías, ¿no? Uniendo un poco la formación con la experiencia profesional, a trabajar ya también cuando empecé a estudiar FP, paradójicamente, ¿no? Los años 80, cuando empezaba la microinformática, tuve ese momento histórico de suerte, ¿no? Y lo que yo veía es que muchas veces estaban, se separaban, ¿no? Las habilidades, digamos, más técnicas de las habilidades que muchas veces luego ibas necesitando a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Tanto en la vida personal como en la profesional. Entonces, yo observaba concretamente y muchas veces que empresas que las que he trabajado, como Pónica, como IBM, gigantes, ¿no? Multinacionales, también en empresas pequeñas. Yo empecé montando una empresita pequeña, luego empecé a escalar, ¿no? En las multinacionales y luego volví a, digamos, a las empresas más pequeñas y ayudar a otros. Entonces, lo que yo veía en empresas gigantes, por ejemplo, Pónica o IBM, es que la parte técnica estaba muy desligada de la parte comercial, por ejemplo, de la parte de desarrollo de producto, del área de marketing, del área incluso de gestión, del área financiera. Es como que había enfrentamiento. Entonces, por ejemplo, la figura de ingeniero comercial no existía, ¿no? De hecho, sigue sin existir como tal. Hay algunos países que tienen esas titulaciones, ya comentaremos si surge, pero yo veía que había faltas de ciertas, digamos, competencias que Sea, serían vinculación de lo técnico con lo comercial o social o humano. Exacto, con lo humano, digámoslo, con lo social, ¿no? Con ciertas competencias, habilidades, ciertas habilidades personales, ciertas, puedo ir poniendo en algunos ejemplos, ¿no? Pues, qué sé, pues la motivación, ¿no? La resolución de problemas complejos, ¿no? Trabajo en equipo, de todas estas que saldrán, ¿no? Que iremos hablando de ellas, pero que muchas veces decías, vamos a ver, ¿cómo es posible que no tenga esta persona? O sea, que si un técnico va a ver un cliente, no tenga una capacidad de comunicación adecuada, ¿no? No se entiende, que no hablan el mismo, no utilizan el mismo código, el contexto es parecido pero no lo es, o sea, faltan cosas, ¿no? Emisor y receptor no están debidamente en el entorno adecuado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es donde empecé a observar que antes no se llamaba Power Skills, pero luego se empezó a usar términos, ¿no? Inglés, como las skills, ¿no? Con las habilidades, las competencias, esos términos diferentes, ¿no? Que no son exactamente lo mismo, pero que se usan de forma parecida. O incluso el espacio europeo, ¿no? De formación, pues ya empezó a hablar de competencias y tal. Entonces aparecía por ahí, en un momento empezó a aparecer el tema de estas power skills, ¿no? Esas habilidades que te dan más potencia, ¿no? Que son, a mi entender, las que son como lo que más debes desarrollar, ¿no? Son tus fortalezas máximas que debes desarrollar y que es lo que te va a distinguir y te va a hacer pues un profesional de lo que sea, ¿no? Si eres bueno en algo, pues sé muy bueno. Si algo fallas, pues trata de mejorarlo, pero sobre todo... ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esas Power Skills, Ramón, para que nos hagamos una idea? Sí, bueno, yo el tema de Power Skills, lo voy desarrollando incluso, ¿no? Tengo aquí una notita, ¿no? Tengo por allá mis notitas también, muchas Sí. galletas para ir viendo cosas, porque en algunas no hay muchas, pero yo voy extrayendo, ¿no? Porque lo que trato de hacer también es agruparlas, es decir, qué tipo de habilidades necesitamos. Entonces, pues por un lado están las habilidades más técnicas, ¿no? Las hard skills que se llaman, ¿no? Y por otro lado las habilidades más blandas, las habilidades más personales, sociales, organizacionales y en parte hoy en día ya también las habilidades digitales, ¿no? Ese gran grupo de soft skills, habilidades blandas, que casi ya se desdibujan. Es decir, el hecho de que hoy en día un puesto de trabajo requiera una serie de competencias, necesites desarrollar unas habilidades, pero a lo mejor en otro puesto necesitas otras, ¿no? Pues imagínate lo que siempre suele ocurrir, que una persona que empieza a desarrollar su carrera profesional, sea lo que sea, digamos, un aprendiz de carpintero, llega un momento que ya sabe mucho y puede incluso formar a otros o llevar un equipo, ¿no? Pero muchas veces no tiene las habilidades desarrolladas para
liderar un equipo. Y cuando se le asciende, pues muchas veces fracasa, ¿no? O se estrella. El clásico Pues, ejemplo, ya, claro, de alguien que es muy técnico y muy bueno, pues digamos, un estupendísimo ingeniero que hace unos desarrollos o unos diseños estupendos, pero que cuando se tiene que encargar de coordinar un equipo, ahí es cuando se siente que no está capacitado o que falla, ¿no? claro, y eso es porque muchas veces no ha desarrollado esas habilidades. Pueden estar ahí, pero no se han desarrollado. Yo también creo mucho en que hay ciertas habilidades, esas aptitudes, ¿no? Hay una parte que Ujú, ya vienen, digamos, de serie, ¿no? Ya estamos capacitados para ellas, pero hay que desarrollarlas. Y hay otras que, aunque no estemos, digamos, originalmente capacitados, podemos entrenarnos para desarrollarlas. Entonces siempre se puede dar un equilibrio de tener debidamente desarrolladas muchas habilidades para que luego podamos transformarlas de forma competente en nuestro trabajo si nos hace falta, ¿no? Es decir, ir completando, de ahí eso lo de las power skills, ¿no? Que son aquellas que más nos van ujú. a empoderar, ¿no? Nos van a dar más potencia para poder nosotros orientar nuestra trayectoria, ¿no? De la forma adecuada, ¿no? Fíjate que estamos en un momento de especial explosión tecnológica, ¿no? Con tecnologías que han llegado para quedarse, como la inteligencia artificial, ¿no? En esta época uno podría pensar que el conocimiento técnico sería casi lo único que importa a la hora de desarrollar una carrera profesional o de crecer, ¿no? Y sin embargo, Ramón, tanto tú como otra de las personas que han participado en Educa tu Futuro, nos venís contando que también el área de soft skills, en este caso, ¿no? Esas competencias más humanísticas, son igual de importantes para completar perfiles profesionales que cada vez más tienen que ser, hasta cierto punto, holísticos, ¿no? No nos vale ese ingeniero perfecto que solamente sabe ver diseños y números. No nos vale pues no sé, ese programador que solamente sabe escribir en código tal. Es decir, hace falta un conjunto de herramientas, ¿no? Correcto. De hecho, hay algunas tendencias por ahí que hablan de las personas tipo, o de las habilidades pero tipo T, ¿no? Pues las horizontales serían las soft, ¿no? Las blandas, y las verticales serían las técnicas. Entonces, Personas tipo T. sí, ese conjunto, ¿no? De habilidades que se van desarrollando simultáneamente. Es decir, puedes tener habilidades técnicas, incluso complementarias, ¿no? Pues ser policompetente, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Ujú. Diferentes capacidades técnicas para hacer tareas y, por otro lado, diferentes también habilidades horizontales que se van agrupando, ¿no? Sería como una T que va creciendo la barra, ¿no? La T la columna, ¿no? La T, el palito, la T también, Ujú. pues se va desarrollando o pueden ser varios, ¿no? Entonces, poco para gráficamente mostrarlo. Por ejemplo, eh, antes hablábamos de algunas, pues, por ejemplo, yo considero, o muchos consideran, ¿no? La flexibilidad cognitiva, ¿no? Pues, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento analítico. Depende para qué es necesario, ¿no? La capacidad de motivación, ¿no? Yo tengo algunas por ahí que voy anotando, como la resiliencia, ¿no? La resiliencia, perdón, esa capacidad, ¿no? Para volver una vez que te estás sometido, ¿no? A fuerzas externas, pues puedes recuperar, ¿no? Tu ser, tu capacidad. A Eso gestionar, sería, ¿no? De emociones. claro, por ejemplo, ¿no? Por la gestión de las emociones, la gestión del cambio fundamental, ¿no? Está cambiando continuamente. Hablabas de inteligencia artificial, pues que ya peinamos canas, llevamos muchos años hablando de ello, ¿no? Muchos, muchos, ¿no? Los años 60, 70 y antes, pero ya era presente, ¿no? Recuerdo cuando empecé de informática, ya por los años 70, 80, pues ya usábamos lenguajes de programación eh, para inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora ChatGPT, por ejemplo, hace un año, 2 años como mucho, Mm. está omnipresente y todo el mundo sabe de ello. Entonces, esa capacidad de aprendizaje, ¿no? Esa forma incluso de pensamiento computacional que se habla en algunos casos, ¿no? La capacidad de planificación, la capacidad de organización, el razonamiento, ¿no? De determinadas formas estructurar la información, el cómo almaceno yo la información cuando me llega.
no cómo distingo la infoxicación, ¿no? Eso O es. gestiono las fake, porque hay mucho, ¿no? O sea, yo me voy a documentar de algo, mucha gente dice, pues recurro a YouTube o a las redes y ahí me informo, ya, pero ¿qué es lo bueno y lo malo? Porque en muchas ocasiones lo que te llega es degradado, no es suficiente, o no es válido o va a ser luego mal utilizado, ¿no? Entonces, en la gestión visual, por ejemplo, eh, la capacidad de distinguir si algo es, digamos, eh, por decirlo de alguna manera, eh, conveniente para mi futuro inmediato, ¿no? También esa capacidad de anticipación. Todas esas, digamos, habilidades, ¿no? Se pueden ir desarrollando y creando ese conjunto. Y claro, eso va adaptado a cada persona y a lo largo de su aprendizaje permanente. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo planea uno? Porque la formación reglada la tenemos bastante clara, ¿no? Yo voy a la universidad o estudio un FP o cualquier otra formación reglada. Cuando termino, analizo un poco cómo está el mercado y veo si me hace falta un máster, un curso que me complemente. Vale, esto es lo reglado, lo formal, ¿no? Si yo quiero ser, por ejemplo, pues periodista especializado en comunicación corporativa, tengo unos estudios, una carrera, luego un máster, etc, 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 ¿no? Pero en el conjunto de las habilidades blandas, ¿no? De las soft skills, eso no está tan claro, ¿no, Ramón? ¿Cómo se plantea uno estudiar o formarse o simplemente aprender este tipo de habilidades? Correcto. Por ejemplo, yo doy clases en algunas universidades, ¿no? Aquí en Sevilla, en otras universidades, en algunas materias relacionadas con las soft skills, ¿no? Con las power skills, concretamente. En una de las universidades llevo una materia, máster de industria del futuro, que es las power skills, ¿no? Ujú. Las competencias del futuro, etcétera, ¿no? Entonces, me pasa eso, ¿no? Que muchas personas vienen con eso sin resolver, porque en su trayectoria reglada no se ha visto. Es una pena que no se haya contemplado. Muchos opinamos que debe contemplarse, ¿no? La formación reglada. Pero lo que yo recomiendo para crear tu trayectoria, un poco ir desarrollando fórmulas, ¿no? propias, es herramientas algunas muy sencillas, muy básicas, muy fáciles de utilizar si las ejercitas, ¿no? Es, por ejemplo, un análisis DAFO, ¿no? Una serie de Ujú. debilidades, de amenaza, de fortalezas y oportunidades. Yo siempre propongo cuando mentorizo a personas, ¿no? O hago algunas labores de acompañamiento, ¿no? Tanto a nivel de empresarios o startups, ¿no? Pues personas que están empezando pensar o que está en fase de cambio, ¿no? Muchas veces lo que partimos es de hacer un DAFO, ¿no? Ver un poco una foto actual, hacer una foto del estado actual y una foto del estado futuro, ¿no? O sea, dónde queremos llegar, pero dónde estamos. Entonces, lo que primero siempre digo es, vamos a analizar tus debilidades y tus fortalezas. Ujú. Es decir, imagínate, pues me apetece no solo trabajar aquí, sino tener oportunidades de trabajo internacional, sea cual sea la profesión, puede ser una persona que es soldador, ¿no? En el naval, puede Sí. ser una persona de ingeniería o una persona camarero, ¿no? Una persona que quiere ser su vida profesional, pero que quiere hacerlo fuera de España. Evidentemente, pues tendrá que trabajar los idiomas, ¿no? O sería conveniente. Entonces, ¿qué pasa si eso no se ha hecho a lo largo de los años? Bueno, pero a lo mejor me pasa a mí, por ejemplo, yo hablo muy rápido, yo pienso mucho más rápido en castellano, ¿no? Hablo gallego, hablo inglés, otros idiomas, soy gallego además. Entonces, me desarrollo en algunos idiomas mejor que en otros, ¿no? Que más o menos los entiendo, los controlas, pero evidentemente pues, es una barrera, ¿no? Una barrera de comunicación. Antes hablábamos, por ejemplo, alguien de ingeniería, ¿no? Pues una persona que sea muy buen técnico, pero a la hora de presentar un proyecto patina, con lo cual ese proyecto, incluso su currículum, su Ujú. proyecto de su departamento, no lo va a entender el resto de la corporación, el CEO no lo va a entender, el financiero no va a poner la pasta, no le compran el proyecto porque no sabe transmitirlo debidamente. Entonces, todo eso es bueno analizar tus debilidades y fortalezas, ¿vale? Porque si sabes en lo que eres fuerte, siempre procuro animar a la gente a que sea mejor aún. Si eres bueno, que tienes facilidad. Hay gente que no se le da bien los idiomas, como antes decía,
oye, pues no te vuelvas muy loco en aprender idiomas porque vas a perder muchísimo tiempo y Claro. no va a ser maravilloso. Pero sé buenísimo en lo que ya haces. Ya hablas Ujú. muy bien alguno o eres simpático, ¿no? Por ejemplo, la simpatía, la empatía, la simpatía, ¿no? Gente que pretende ser muy simpático cuando no lo es, entonces, o el empático cuando no hay mucho ahí donde tirar. Entonces, oye, a lo mejor siendo antipático, hay casos, ¿no? Incluso en los medios y en televisión y tal, que Sí, muchas veces sí, están sí. antipaticísimos y sin embargo triunfan. ¿Por qué? Pues porque has hecho una fortaleza, la has llevado a la excelencia, ¿no? Al grado máximo, con lo cual conviene analizar y desarrollar tu trayectoria. Pues porque la pregunta, ¿cómo? Pues analizando, haciendo un mapa de dónde eres más fuerte, dónde eres más débil, tratar de cubrir las debilidades para ser dignamente competitivo, pero las fortalezas a tope. Conocernos, ¿no? Profundamente no solo como profesional, sino como persona. Tanto nosotros, y ahí el análisis 360, ¿no? Es muy interesante hacer esos análisis esféricos, ¿no? Panorámicos, en el que a lo mejor, a mí me ha pasado, en muchas sesiones que tengo, pues, training, ¿no? En talleres que hacemos y tal, personas de diferentes ámbitos, muchas veces hacemos un análisis de la persona, decimos, anota ahí tus puntos fuertes, etc. Y ahora que te lo hagan tus compañeros, tus iguales, Ujú. cambia la cosa. Ahora que te lo hagan tus jefes, ahora que te lo hagan tus familiares. Entonces hay gente que a lo mejor dice, yo es que me cuesta mucho que me entiendan tal. Y la gente le dice, que si te hablas perfectamente, si eso lo haces muy bien. Ah, pues yo creía que no. O sea, tú no. Contrastar, ¿no? Diferentes voces, porque claro, una cosa es la propiocepción de uno mismo y otra cosa es Correcto. lo que tus amigos ven de ti, tu familia, o como dicen, ¿no? Tu entorno laboral. Ramón, cómo consigue uno? Yo un poco revisando tu perfil, yo me siento hasta cierto punto muy identificado contigo porque me defino igualmente como una persona extremadamente curiosa, ¿no? Y no sé si coincides conmigo en que los que somos tan curiosos tenemos un reto que es no perder el foco, porque a mí me pasa que voy como saltando de tema en tema porque me llaman y me apasionan y muchas veces digo, oye, pero no estoy poniendo el foco en casi nada, ¿no? ¿Eso te ha ocurrido a ti? ¿Cómo evitamos perder foco cuando realmente es necesario tenerlo? Vale, mira, eso hay cosas curiosas. Por ejemplo, yo soy un optimista positivo. O sea, Ajá. a mucha gente le recomiendo que no sea ni tan optimista ni tan positivo, ¿no? Pero eso nos lleva a que, por ejemplo, el hecho de buscar, de perder el foco, tiene una contrapartida que es la serendipia, ¿vale? Mm, Es ese arte de encontrar cosas de forma fortuita, ¿no? Eso pasa mucho navegando, estás buscando una cosa y acabas en otra, ¿no? Eso es maravilloso si sabes utilizarlo. Entonces, foco. El foco hay que trabajarlo. Eso mediante sesiones de entrenamiento, coaching uno mismo, trabajando con otros profesionales, centrando, o sea, sabiéndolo. O sea, si sabes que puedes perder el foco, yo he estado en algunas multinacionales que me han visto y me han dicho, muchos años, vamos a enviarte algunas sesiones para mejorar tu foco, ¿no? Y yo, estupendo. No lo consiguieron en cuanto a que sigo manteniendo la capacidad de tener diferente, eh, o sea, disciplinas, ¿no? Y sí, sí, diferentes inquietudes. de abrir pánico precisamente porque eso vuelve a ser una fortaleza, es una ventaja y crea oportunidades. Entonces, de hecho, no estaríamos hablando probablemente ahora aquí si no pasase eso, si no tienes una amplitud, porque hay para todo, o sea, tiene que haber personas para todo, con lo cual Ujú. habrá personas que tienen capacidad, ¿no? de cerrar el abanico, ¿no? De ser extremadamente eh, eh, utilizar los Buenas, dos sí, claro. hemisferios, ¿no? Mm. Los hemisferios cerebrales, uno muy creativo, otro más sintético, entonces la capacidad de abrir opciones y de cerrar opciones. Entonces, hay gente necesaria para que se centre en una cosa y no se salga de ahí, ¿no? Eso es necesario. Ya lo necesita, siempre lo necesita. Pero también necesita personas que abramos el abanico, ¿no? Que veamos, que tengamos pensamiento divergente y habrá otros más convergentes. Nosotros, los más divergentes, podemos abrir el abanico y cerrar en algunos.
Ujú. Lo conveniente es tener el firme y estar entrenados para poder desarrollar, ¿no? Acabar lo que se empieza. Yo conozco mucha gente que empieza y no acaba casi nada porque no lo ha entrenado. Una vez que lo entrenas ya eres capaz de hacer ambas cosas, ¿no? Ser divergente y convergente. Por lo tanto, malo no es, lo único es que hay que entrenarlo. Todo hay que entrenarlo. Todas las habilidades, esto es como la música, el deporte. Si no entrenas, no tienes fondo. No, es que yo, claro, me canso si hago tantos Claro. kilómetros. Claro, pues entrena. Entonces te puedes hacer medio maratón. No quieras hacer un maratón, pero hazte 3.000 metros y Ujú. poquito a poco, ¿no? Estaba un poco pensando conforme me ibas comentando, ¿no? Que una de las habilidades que todos vamos a tener que desarrollar sí o sí es la capacidad de trabajar con inteligencia artificial, independientemente del ámbito en el que estemos, ¿no? Aquí, que tú, como nos comentabas, llevas trabajando, ¿no? O leyendo o entendiendo IA desde aquellos inicios de los 70, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Ramón. ¿Qué tipo de trabajos crees que son los que más se van a demandar en los próximos años que tengan que ver con este tipo de habilidades de inteligencia artificial? No sé si puedes trazar un pequeño mapa. Sí, mira, vamos a ver. Ya para empezar, la inteligencia artificial la, ya está presente, ¿no? O sea, no solo porque haya dado ese pelotazo en estos par de últimos años, sino que ya se venía arrastrando nuestros móviles, ¿no? Todo aquello smart, alguna, Spotify, ¿no? O creo que Netflix. todo, es que incluso Google, pues ya, ¿no? Todo lo que hay ahí detrás, los algoritmos, ¿no? La algoritmia es Exacto. la matemática ya estuvo ahí hace muchos años, entonces esa capacidad de desarrollar fórmulas, la banca la lleva utilizando, es que todo, ¿no? Ujú. Las predicciones meteorológicas cada vez son más precisas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos precisamente coexistir, ¿no? Pues porque lo llevamos haciendo ya. Entonces, lo que pasa es que hay a veces una resistencia al cambio. Mm. Creo que ahí la clave es la resistencia al cambio, la capacidad de adaptación y la resistencia al cambio. Eso hay que trabajarlo. Para mí eso es lo más importante. Si trabajamos eso desde pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, yo me sigo encontrando muchas veces gente que dice, no, es que este niño, ¿no? Un chavalito pequeñito, ¿no? Una chavalita, un crío, no quiere comer aquellas cosas. Digo, tendrás que buscar la manera de que desde pequeños podamos abrir la mente, ¿no? Tener esa mente abierta para poder incorporar tecnologías, en este caso nuevas, ¿no? La inteligencia artificial está presente. Yo he visto aquí en algunas fábricas, en algunas sesiones que he impartido, grandes multinacionales, esas de 30, 40.000, 100.000 Ujú. trabajadores, trabajando en las líneas de producción humanos y cobots, ¿no? Robots colaborativos, que si le tocas son muy sensitivos, ¿no? No son esos grandes robots de jaula, sino están en la línea. O sea, ves personas y máquinas, pequeños robots, trabajando conjuntamente. Eso ha sido un choque importantísimo, ¿no? Efectos de que las personas consideramos que van a ocupar nuestro puesto de trabajo, porque antes había personas. Claro. Entonces, no se les preparó debidamente. Yo vi en algunos casos pues, un montón de bajas por estrés de personas que, incluso conflictos laborales importantes, ¿no? Porque no se preparó la organización para lo que ya está viniendo, ¿no? Y está ahí. Entonces, es muy importante que nos preparemos para el cambio. Y por otro lado, esas capacidades digitales, es decir, usar la inteligencia artificial tampoco es tan compleja. No es para todo el mundo, evidentemente. No todo el mundo Ujú. sabe poner a programar la Smart TV o antiguamente el vídeo, ponerlo para grabar a tal hora, ¿no? La TDT, la televisión digital terrestre, ya hace años los sintonizadores ya podías preprogramar. Es decir, quiero que me grabe este programa tal día, tal. Sí, 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 Mucha gente no era capaz de hacerlo. Nunca usó claro. esta opción, ¿vale? En O sea, Electra. va a haber Luego mucha hay cosas gente que que no se quede usamos. fuera. Va a haber mucha gente, Ramón, que se quede fuera de esta revolución, ¿no? Se puede quedar fuera porque quiere o porque, aunque no quisiera quedarse fuera,
pero no ha desarrollado, no está desarrollando las capacidades. Es decir, yo pongo muchas veces un ejemplo del tsunami, ¿no? Viene un tsunami, una ola gigante, y tú estás en la playa, ¿no? Los que somos de costa, ¿no? Pues somos de la costa. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo, por ejemplo, donde resido normalmente está a 100 y pico metros de altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. Hombre, si hay un tsunami tendría que ser muy grande. Aun viviendo en la costa, podría estar en una zona segura. Pero si estuviese en la playa, viviese en la playa, ¿qué tendría que hacer para prepararme de esa gran ola, tsunami tecnológico que viene? Pues de alguna manera, o me monto un chiringo de playa para disfrutar, ¿no? En Nazaré, en Portugal, donde Sí. hay olas gigantes, ¿no? De 20 y tantos metros de altura, hay un faro maravilloso en que la gente allí está segura viendo cómo surfean los mejores del mundo, las olas más grandes del mundo. Pues han sacado, han añadido, agregado valor a algo que es olas mortales, ¿no? Ujú. Entonces, si la inteligencia artificial o la tecnología o lo que sea que va a venir, los robots, o todo lo que queramos, ¿no? Las redes sociales, etcétera, tienen un peligro, pues de alguna forma podemos utilizar nuestra inteligencia para aportar valor y sacarle partido. Ojo, hay Claro. que usar cosas relacionadas con inteligencia artificial, sacarle partido a nuestro favor, hacer cosas en las que esa inteligencia nos ayude. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Básicamente, el usar computadoras, ordenadores, desde hace años nos lleva facilitando muchas tareas. Otras no, pero muchas sí. Y entonces ¿Cuáles, hay que... cuáles son, Ramón, los cambios o mejor dicho, las áreas que tú estimas que van a sufrir un mayor cambio y que se van a ver más impactadas por ese tsunami que nos comentas, ¿no? Por esa gran ola? Vale, hay un montón de estudios. Yo pues, tengo mi opinión, ¿no? Pero Ujú. muchas veces antes de dar la opinión trato de documentarme, ¿no? De Claro, entender, tratar de entenderlo para luego poder dar yo mi propio criterio, ¿no? Entonces, lo que sí se lleva diciendo muchos años es que estamos en un momento, se habla ahora de la cuarta revolución industrial, ¿no? De estos años se está hablando de la cuarta revolución industrial, algunos ya hablan de la quinta, se habla de la sociedad 5.0, en Japón llevan muchos años desarrollando la sociedad del futuro, 5.0, se llama así, ujú. y llevamos en Europa por la industria 4.0. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que lo que se dice es que se están creando profesiones que no existen. Cuando dices, a veces utilizamos esa fórmula pasiva, refleja, ¿no? Sí, Se está creando, digo, pues si somos nosotros claro. somos los que crean las cosas, ¿no? Los que estamos muchos en formación, otros que estamos en la empresa, la gente que está en política, pero las personas normales, los profes, los padres, todo lo que es la sociedad tiene que incidir, ¿no? Y orientar y escoger hacia dónde quiere ir. Entonces, claro que van a cambiar muchas profesiones, algunas, ya digo, la mayoría no existen, de hecho ya está pasando, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay una que me llegó yo creo que ya hace un par de años, y me lleva acompañando, bueno, fue antes de la pandemia, entonces ya hace 4 años, es increíble, antes de que empezara todo este lío, llegó una oferta de trabajo desde una de las redes que Sí. ponía ingeniero, se busca ingeniero unicornio. Y digo, ¿eh? Y entonces, un poco lo que plasmaba, pues, en unos gráficos y tal, que era pues alguien que tuviera una capacidad extraordinaria, como hemos dicho ahora, muchas de estas cosas que hemos dicho, esa curiosidad, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje sin fin, ¿no? Eh, agilidad, eh, resolución de problemas complejos, ¿no? Todas estas, pues trabajo en equipo, ¿no? Porque muchas veces lo que está pasando ahora mucho es que está trabajando eh, diferentes profesiones juntas. Por Hmm. ejemplo, en la misma inteligencia artificial, yo conozco varios filósofos, compañeros míos de mi quinta, más jóvenes, tengo chavales de veintitantos años, que están trabajando en empresas de inteligencia artificial y son filósofos, Wow, qué ¿vale? interesante. Psicólogos, muchísimos, lingüistas, muchos, matemáticos, por supuesto, físicos, etcétera, y luego nuevos perfiles variopintos que están surgiendo que no
que vienen de la reglada en parte, otros no. Entonces, todas esas cuestiones, es decir, un caso muy singular que conocí y me flipó hace muchos años, hace unos pocos años, porque estaba dando una charla sobre artesanía 4.0 y bueno, otro de los ponentes era un artesano 4.0 y este era pues un artesano de la zona de Coruña, de Cambre, por ahí arriba, y básicamente lo que hacía con telas artesanas del siglo XIX, lo que hacía era incorporar marcas de realidad aumentada, con lo cual con tu móvil podías enfocar un pañuelo, un fular, algo, y ver cómo se hizo, materiales, etcétera, te daba información ampliada sobre lo que pasaba. Entonces decías, pero... la realidad aumentada, ¿no? Realidad aumentada, sí. Pero, entonces, lo que ahora se llama realidad extendida, ¿no? Es decir, era una forma en la que no ves dónde acaba y empieza la realidad. Entonces, era un artesano. Es decir, ¿por qué? Porque estaba trabajando con técnicos. Él no era técnico de tecnólogo, pero sí era del textil. Sabía muchísimo de eso. Entonces se junta con otros y hacen cosas maravillosas. Eso en el rural. Qué interesante. O sea, no, evidentemente muchas profesiones van a reconvertirse o desaparecer, pero otras van a surgir y no tenemos mucha idea de cuáles van a ser. Y además, como nos comenta Ramón, surgirán fruto de la sinergia de sectores que a lo mejor pensábamos que incluso iban a desaparecer, como nos dices, de la artesanía, ¿no? Claro, hace poco también tuve la suerte de dar una charla sobre el metaverso en el rural, ¿no? Pues entonces, claro, mucha gente que era muy contraria, no, aquí en el rural no usamos ni móvil. Entonces, y en otros casos decía, y yo mismo decía, hombre, el metaverso, esa cosa que está por ahí todavía avanzando, a ver si va adelante o no, pero bueno, la idea de que podamos disfrutar de la naturaleza, aunque sea parcialmente virtual, ¿no? La naturaleza virtual, conlleva que las personas del rural introduzcan contenidos relacionados con el metaverso, ¿vale? Es decir, hay que hacer en 3D el metaverso para que los que no estamos directamente y estén en una ciudad, pues que pueda disfrutar del metaverso y ver lo que pasa allí. Alguien tendrá que hacerlo y crear riqueza allí, ¿no? Entonces tendrán que vivir allí o poder trabajar allí, llevar sus equipamientos, los libros, lo que sea, escanear todo aquello, añadir, no sé, poder monitorizar cómo se está criando unos grelos, ¿no? En que luego te vas a comer y poder verlos en la plantación, en la explotación agrícola, etcétera, etcétera. Todo ese gap que hay ahora mismo a que se puede desarrollar y puede añadir valor y puede ser bueno y conveniente, ¿no? Y ecológico. Entonces, a través de la tecnología recuperar los sectores más tradicionales que parecían de capa caída con las revoluciones industriales pasadas, ¿no? Claro, se abandonó el rural, se vino la gente a la ciudad, pero ahora se ha visto y se ha visto potenciado cuando fue el confinamiento que la vida al aire libre es fundamental. Tenemos que recuperarla sí o sí. Entonces, sin duda. Claro, hemos dejado el rural vaciado, ¿no? Lo hemos vaciado y es el 99% del territorio en este caso. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Cómo es que ahora estamos todos concentrados, apretados, ¿no? Tienes 10.000 metros cuadrados en cualquier finca en el rural y aquí tienes 65 metros cuadrados de piso que llaman de lujo, ¿no? Hace poco vi uno, 85 metros de piso de lujo. Digo, oye, que no, lujo es otra cosa. Entonces, el lujo es estar, ¿no? en una zona con la naturaleza, pasando un río o al lado del mar o una montaña, ¿no? Viendo sin duda. Cómo crecen las plantas, que también puede sensorizar, ¿no? Las plantas también pueden estar sensorizadas y darte información si hay algún tipo de contaminantes, si se puede mejorar, quieren más agua, menos agua, pueden darte información, ¿no? Puede incluso ser producción muy ecológica, pero con ayuda sensórica, ¿no? Con Internet de las cosas, por ejemplo. Entonces, en fin, hay un montón de cosas. Ese va a ser un gran salto, ¿no? El Internet de las cosas, Ramón, porque ahora mismo es verdad que
en ciertos ámbitos sí que comienza un poco a sonar más, y aquí te pido brevedad porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero ¿cómo ves tú que se va a desarrollar el Internet de las cosas en los próximos 4 o 5 años y cómo nos va a afectar a nosotros en el día a día? Vale, a pocos años, a 4 o 5 años, lo que pienso que ya se está desarrollando es sobre todo la parte de sensórica de sistemas, digamos, comunes, de Ujú, infraestructuras, ujú, energía, eh, todo lo que son conducciones de las que dispone pues, una ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso se está sensibilizado. Los contadores eléctricos de agua, todo esto ya se está sensorizando, semáforos, etcétera, ¿no? Luego hay un montón de aplicaciones de gran interés, pues como acabo de decir ahora, ¿no? Pues qué pasa, por ejemplo, hay tecnologías que te permiten utilizar los seres vivos, tenemos una gran parte eléctrica, ¿no? Una carga eléctrica. Entonces, las sí. plantas, hay lugares que ya, en MIT, en Boston, etcétera, pues han obtenido muchos buenos resultados de conectar la naturaleza a la tecnología, con lo cual podemos leer o incluso enviar órdenes para que las plantas, por ejemplo, reaccionen. Entonces, todo eso, entre las cosas, va a ser una revolución en los vehículos, los eléctricos, las carreteras, los móviles, que mientras caminas la ropa pueda cargar tu móvil o que no se descargue, básicamente, ¿no? Toda esta superficie que damos de ropa es una batería gigante, ¿no? Hmm. De hecho, hay empresas que ya lo están haciendo. Entonces, todo eso es lo que va a venir. En 4 o 5 años, probablemente veamos cosas sorprendentes. Lo de la ropa, los wearables, yo creo que es una cosa fantástica. Están saliendo por ahí, se ven, y cuando Hmm. nos lleguen a lo normal, alguna gran corporación diga, tenéis a buen precio ropa para tecnológica, ¿no? Como en Regreso al Futuro, ¿no? La chaqueta que Sí, que se seca claro, sola. cosas así, sí, o que ya el móvil es tu ropa, ¿no? Como es una camisa de una marca y pues con eso ya llevo el móvil. Para cualquier otro móvil, si ya las gafas, por ejemplo, Claro. no, que ya las hay, ¿por qué mis gafas no ya son el móvil? Si ya ven y tienen patillas que puedo escuchar, con eso básicamente sustituyo al móvil, ¿no? Buah, qué Por ejemplo, ¿no? interesante. Qué tiempos más apasionantes nos llegan, Ramón. Y por cerrar un poco la charla contigo, porque podríamos estar aquí días enteros hablando un poco de todo. De hecho, ya te invitaremos a que vuelvas porque nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Pero no quería terminar la charla, como digo, sin pedirte un consejo, una idea para esa gente, sobre todo más joven, que ante la era de la incertidumbre, en la que alguien que ahora estudie derecho o periodismo o economía o cualquier ciencia, diga, bueno, ¿y qué va a ser de mí los próximos 4 o 5 años? ¿En qué trabajo voy a recalar? Y no tengan muy claro cómo enfocar su carrera profesional, ¿tú qué consejos les puedes dar para que por lo menos se preparen para la incertidumbre? Vale. Yo lo que le recomiendo es, vamos a ver, primero que sean curiosos, ¿no? Lo que hemos dicho es la curiosidad. Eh, Eso sí, hay que conocerse. O sea, el autoconocimiento es muy importante. Entonces, esas herramientas tipo DAFO, hablar con gente, simplemente hablar, ¿no? Hablar y en un momento trabajar con asesores, ¿no? Con personas que pueda haber incluso en los institutos, imagínate, ¿no? En el colegio, ¿no? En las escuelas en las que Ujú. puedes tener un cierto feedback de por dónde parece que van tus principales habilidades. Entonces, las más claras, las más fuertes, a tope con ellas. Lo que antes decía, ¿no? En ese DAFO, la F a tope. Entonces, si quieres dedicarte a lo jurídico, a lo que sea, a la medicina, lo que sea, en muchos casos yo, porque tengo esa tendencia, le diría que se den un barniz tecnológico, ¿no? Entonces, porque ahí hay mucho que hacer, es que está por hacer, ¿no? Para todo este mundo cibernético, decíamos, ¿no? La Ujú. bioingeniería, por ejemplo, ¿no? Joe Maker, relacionado con, ¿no? El biohacking, todo eso está Sí. por hacer. Entonces, hay cosas muy interesantes que van a venir o que están viniendo ya y hay muy poco profesional, ¿no? Entonces, ahora eso sí, no abandonar las profesiones tradicionales, ¿vale? Porque siguen necesitando pintores, gente que pinte, pintoras, ¿vale? Y yo qué sé, y gente fontaneras, ¿vale? Y digo, Claro. de cualquier sexo, de cualquiera, Ujú. ¿no?
todos los que pueda haber, y incluso que aún no existan, porque eso es muy importante, ¿vale? O sea, no tener ese miedo a la sociedad que estamos. De momento tratemos de poder mantener esa mente abierta y que complementemos nuestra formación de una forma incluso pensando en algo más renacentista del futuro. Es decir, formación complementaria. La música es maravillosa, la matemática es maravillosa, la literatura es nuestra base, la filosofía, con lo cual tengamos la historia, ¿vale? Entonces, que todo eso nos permita luego tener personas que entiendan, ¿no?, mejor la sociedad y puedan ayudar a hacer cambios y colaborando con otros. ¿Vale? Es muy importante la cooperación. Yo creo firmemente en la cooperación, en la colaboración y por ahí podemos tener buenas trazas, ¿no? No Con estar esa, solo. Sí, Pues me encanta esa idea con la que nos vamos a quedar, ¿no? Aparte del conocerse uno mismo, el del trabajarse uno mismo, también el desarrollar esa colaboración con otros porque juntos somos más fuertes, ¿no? Y somos capaces de emprender mucho mejor. Pues Ramón Suárez, polifacético, emprendedor, escritor, influencer, mentor, experto en Power Skills 5.0 y muchísimas cosas más. Muchísimas gracias por estar en Educa tu Futuro. Ha sido un auténtico placer. gracias a vosotros y hasta siempre, hasta cuando queráis. Aquí estoy. Hasta dentro de poco. Gracias.